Bueno, esta es la demostración de la ecuación de la elipse. Este es el ejemplo que vamos a utilizar. Entonces tenemos que en nuestra elipse un punto que vamos a llamar P, los focos primo, el foco normal y las coordenadas. A P la vamos a llamar x2, y2, a los focos x1, y1, al foco primo le vamos a poner menos c,0, al foco normal c,0 y nuestro triángulo. Hipotenusa, cateto opuesto y faltaría el adyacente. Entonces nos haría falta en este caso C. Recuerden que para hallar esto utilizamos a Pitágoras. Pitágoras decía que la suma de los dos catetos es igual a su hipotenusa elevado al cuadrado. En este caso estamos buscando su cateto adyacente. Entonces para esto lo que tenemos que hacer es invertirlo, es decir, despejar. Entonces nos quedaría que a la 2 menos b a la 2 es igual a c a la 2. Ahora, esa es una fórmula que tenemos que tener en cuenta para más adelante. Lo que tenemos que tener ahora sí es nuestra fórmula general, que es la distancia que hay de este punto a este foco, de este punto a este foco, nos tiene que dar 2a, es decir, esta. Entonces tenemos que hallar como primera instancia la distancia de este, luego de esta, sumarlas para poder hallar el 2a. Entonces, recordamos la distancia que aprendimos con la línea recta. Distancia raíz de x a la 2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces vamos a empezar con p foco primo. Entonces nos quedaría que es la distancia de estos dos. Entonces decimos que p foco prima es igual a raíz de x menos, abro paréntesis, menos c. Recuerden que acá la coordenada es menos c elevado al cuadrado más y menos 0 elevado a la 2. Esto nos da, recordemos, multiplicamos menos por menos da más, entonces daría p foco prima es igual a raíz de x más c elevado a la 2 más y elevado a la 2. Ahora lo vamos a hacer con p foco normal, entonces nos quedaría la distancia que hay entre estos dos puntos. Utilizamos nuestra fórmula, colocamos las coordenadas, en este caso x menos c elevado a la 2 más y menos 0 elevado a la 2, y esta es la distancia que hay del punto al foco, entonces al foco derecho. Entonces nos quedaría que al foco izquierdo, perdón. Entonces p foco, entonces nos daría que es raíz de x menos el cuadrado más y al cuadrado. Entonces ya tenemos estas dos fórmulas. Entonces ahora, dentro de nuestra fórmula tenemos p foco prima y p foco. Las colocamos dentro de nuestra fórmula y al sumarlas esto nos tiene que dar 2a. Pero recordemos que están dentro de un radical, lo que quiere decir que tenemos que eliminar. Para eso los colocamos dentro de un paréntesis y elevamos tanto del lado izquierdo como del derecho al cuadrado para poder cancelar este 2 con el radical. Entonces nos quedaría la siguiente. Entonces, cancelamos. Aquí vemos un claro ejemplo de producto notable. El producto notable nos dice que a más o menos b elevado al cuadrado es igual a el primer término elevado al cuadrado, a elevado al cuadrado, más o menos, de acuerdo al signo que esté dentro del paréntesis, dos veces el primer término por el segundo, más obligatoriamente el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, vamos a realizarlo en este lado. De este lado solo vamos a sacarlo el radical, entonces nos quedaríamos. De este lado queda igual. Ahora bien, 2a es el primer término, entonces lo elevamos al cuadrado, menos dos veces el primer término por el segundo, primer término, segundo término, más el segundo término, que en este caso es este, que lo elevamos al cuadrado también. Entonces, ya lo tenemos. Ahora bien, miren, colocamos donde está cada término. Y acá podemos realizar la operación. Entonces, 2a elevado al cuadrado nos daría 4a elevado, entonces menos 2 por 2 daría 4a. Entonces acá también tenemos que podemos cancelar este número con este radical. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Dejamos acá igual. Ahora bien, lo que nos da acá lo vamos a pasar a restar. Después del igual, si está positivo, pasa negativo. Entonces este queda igual. Entonces nuestro radical más, como se cancelaron acá, sale el radical menos c elevado al cuadrado más y a la 2. Ahora bien, entonces tenemos acá dos términos. Entonces miren, acá cada flechita indica cuál es cada término. Entonces tenemos x más c elevado al cuadrado y x menos c elevado al cuadrado. Otra vez volvemos a utilizar producto notable y lo desarrollamos. Entonces, primer término, más o menos, acá en este caso más,
primero, dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, más y a la 2 es igual. Ahora este 2 lo volvemos a pasar después del igual. Entonces, 4a elevado al cuadrado menos 4a raíz de x menos c elevado al cuadrado más y a la 2. Entonces, este término elevado al cuadrado x a la 2 menos dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado más y a la 2, que es el de acá. Entonces, tenemos de este lado que x a la 2 menos 2xc más c elevado a la 2 menos y elevado a la 2. Y acá que es x2 menos 2x más c elevado a la 2. Lo que tenemos que hacer para organizar esta ecuación es pasar esto acá. Entonces nos quedaría que esto lo vamos a pasar a restar en este lado. Entonces nos quedaría que estos signos más, menos, menos pasa más, c pasa menos y y pasa menos. Para poderlo organizar y así cancelar. Entonces cancelamos x a la 2. Para cancelar recuerden que un término tiene que ser positivo y el otro negativo. X a la 2 se cancela con menos x a la 2. C a la 2 se cancela con menos c a la 2. Y a la 2 se cancela con menos y a la 2. Entonces nos quedaría que 4xc menos 4a2 menos 4a raíz de x menos c2 más y a la 2. Entonces tenemos acá nuestra fórmula nuevamente. Vemos que en este término podemos sacar factor común. Entonces nos quedaría que 4xc es igual a factor común de estos dos términos es 4, que le hace falta a 4 a la 2 para llegar a 4, a 2, menos que le hace falta 4a para llegar a 4a, sobre la raíz. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pasar a dividir este 4. Entonces nos quedaría 4x6 sobre 4 es igual a la 2 menos a raíz de x menos c elevado al cuadrado más y al cuadrado. Cancelamos 4 con 4 y nos quedaría que xc es igual a la 2 menos a raíz de x menos c y a la 2. Entonces, como tenemos esto, nuevamente lo vamos a colocar dentro de un paréntesis elevado al cuadrado para poder cancelar este con este. Y entonces, nos queda esto. Vemos otra vez que acá hay un producto notable. Entonces lo desarrollamos. Nos queda el primer término elevado al cuadrado menos el primero por segundo elevado al cuadrado más el último, el segundo término elevado al cuadrado. Como acá estaba 2, lo único que hacemos es sumar este más esto. Entonces nos quedaría al cuadrado. Es igual al primer término elevado al cuadrado, entre paréntesis, x menos c elevado al cuadrado más y a la 2. Entonces, recuerden acá, otra vez, para acordar, se suman. Entonces, acá nuevamente tenemos que otro producto notable. Entonces, lo desarrollamos. Entonces, tenemos lo mismo acá hasta acá. Entonces, x elevado al cuadrado, x a la 2, menos dos veces el primero por segundo, más el segundo elevado al cuadrado y este más y elevado al cuadrado sigue igual. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar este término por todo lo que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría la siguiente forma. Esto queda igual, como en la parte de arriba, entonces nos quedaría igual. A la 2 por x a la 2 daría a la 2 x a la 2. A la 2 por menos 2xc nos quedaría menos 2xc a la 2. A la 2 por c a la 2 es a la 2 c a la 2. Entonces, y este último, a la 2 por y a la 2, a la 2 y a la 2. Entonces ya multiplicamos. Como tenemos esto, ahora lo que podemos hacer es, si paso este término a este lado, pasa a sumar. Por lo tanto, lo podemos cancelar con este. Y si paso a este lado, pasa a sumar también. Entonces los podemos cancelar. Entonces de una vez los cancelamos. Entonces la fórmula quedaría que x a la 2 c a la 2 más a 4 es igual a 2 x2 más a la 2 c2 más a la 2 y2. Una vez tengamos esto, volvemos a reescribir. Entonces tenemos que c a la 2, ¿se acuerdan que en nuestra fórmula anterior significaba que a la 2 menos b a la 2 es igual a c a la 2? Ahora bien, dentro de nuestra fórmula vamos a reemplazar este c a la 2 por esto, a la 2 menos b a la 2. Entonces quedaría que x a la 2, miren, reemplazamos c a la 2 por a la 2 menos b a la 2 más a elevado a la 4 es igual a la a elevado a la 2, x elevado al cuadrado más a la 2, otra vez reemplazamos c, a la 2 menos b a la 2, entre paréntesis más esto, que sería a la 2 y a la 2. Entonces,
Entonces tenemos esto. Entonces miren, acá están. Y ahora multiplicamos este por lo que hay dentro del paréntesis, este por lo que hay dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría que x a la 2 por a la 2, entonces x a la 2 a la 2, x a la 2 menos b a la 2 menos x a la 2 b a la 2 y hacemos lo mismo de este lado. Entonces a la 2 por a la 2 se suma, recuerden, este con este, entonces quedaría a la 4. A la 2 por menos b a la 2 es a la 2 menos b a la 2. Lo que queda por fuera el paréntesis sigue igual. Entonces cancelamos otros términos. Entonces decimos que si este pasa acá, pasa a restar, entonces se puede cancelar. A la 4 se cancela con este, porque si este pasa a restar, entonces serían términos, entonces quedaría 1, entonces se cancela. Entonces la fórmula quedaría menos x a la 2 b a la 2 es igual a menos 2 elevado a la 2 b a la 2 más a elevado a la 2 y elevado a la 2. Entonces esto lo vamos a ir todo entre a la 2 a la 2 b a la 2. Entonces nos quedaría que menos x2 b a la 2 es igual a 2 b a la 2 es igual a la 2 b a la 2 sobre a la 2 b a la 2 más a la 2 y a la 2 sobre a la 2 b a la 2. Cancelamos b a la 2 con b a la 2. Acá cancelamos los dos términos porque son iguales. Acá a la 2 con a la 2. Entonces nos quedaría que menos x a la 2 sobre a la 2 es igual a 1. Recuerden que esta división nos da 1. Más y a la 2 sobre b a la 2. Una vez tengamos esto, la idea es organizarlo. Entonces nos quedaría que para pasar este 1 a sumar, lo colocamos del otro lado del igual. Entonces nos quedaría 1 es igual a x elevado a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 b elevado a la 2. Para que quede mejor ordenado, lo colocamos de esta forma y esta es la ecuación general que necesitamos para hallar los ejercicios de la elipse.